Perdomo. Soy estudiante de la Universidad de La Salle del programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística. Y por ende, pues ahí trabajo también con mucho lo que es la memoria histórica y el desarraigo cultural, que es lo que estoy haciendo en mi proyecto de tesis. Y ustedes han sido como mi mayor inspiración en todo esto. Llevo 3 años leyendo sobre ustedes y el trabajo tan bonito que han hecho. Y también he reído y he llorado. Yo creo que he sentido también, con toda la investigación que he hecho, pues muy de cerca también lo que ustedes poquito han sentido, ¿no? Entonces, pues... Listo, cuéntame. ¿Cuál es tu nombre ahora sí? Buena, mi nombre es Aniris Pulido. Uh-huh. Pues una tejedora más de Mampuján. Sí. Y mis compañeras presentes. A ver, las manos. Las demás compañeras. Bueno, hola. ¿Cómo estás? Bien, tú. Mi nombre es Pabla López y soy una más de las tejedoras de Mampuján. Qué bueno. Sí, señora. ¿Y estás con alguna otra más? Uy, no, mejor dicho, qué placer. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Laudit Navarro, tejedora. Bienvenida a esta reunión. Gracias por esos elogios hacia nosotras las tejedoras. Gracias a ustedes, es un honor para mí. ¿Y tú? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Saray Villarreal. Bueno, qué bueno. Listo. Entonces, pues mi investigación se enfoca, pues, como les comentaba, principalmente pues en el desarraigo cultural y la oralidad, ¿no? Pues cómo también se ha perdido todas estas costumbres. Pero, pues yo no voy a hablar más, porque si no las entiendo. Entonces, la primera pregunta que tengo pues para ustedes es, ¿qué consecuencias tuvo para ustedes el desplazamiento forzado? En todo sentido. Pregunta una contesta, pero contestar otra. Bueno, yo creo que nada más el otro día estábamos hablando y hablaba con mi esposo y decía, desplazarnos a veces, la palabra desplazamiento no se escucha tan feo como el que lo vive. Porque es que cuando a ti te desplazan, que te toca empezar de cero, eso marca para toda la vida. Eso marca para toda la vida donde tú tienes algo construido. Y me decía mi esposo, y donde te quitan el derecho de tú vivir donde naciste y querer estar en ese lugar, pues a veces uno está en un sitio, uno sale a trabajar, pero sabe que va a regresar a su pueblo. Sí, claro. Vuelve donde sus papás, aunque si se vuelve a casar, va a volver a su pueblo. Pero donde te quitan totalmente, contéstale y dile que ya estamos en la reunión. Donde te quitan, eso es algo que te marca. Y siendo niño, nosotros salimos yo salí siendo adolescente. ¿Cuántos años tenías, Arely? Yo tenía 17 años. Dios. Tenía 17 años. Y entonces es algo que te marca para toda la vida. Es algo que te marca para toda la vida y eso nunca se te va a olvidar. Y te haces ese interrogante. ¿Cómo sería mi vida? ¿Cómo serían mis hijos? ¿Cómo hubiera sido? Sí. Sí. Es algo que te quitan, una parte que te quitan de tu vida, donde te hacen cambiar de vida. Ya, te dañan todo. Te dañan tu infancia. Porque yo recuerdo mucho, me gustaba mucho bañarme en los arroyos. Me encantaba. Y entonces donde ya llegas a una parte donde tienes que buscar el baldecito de agua para echarte agua y ya no disfrutar de esa agua deliciosa,
que es algo que te marca como persona, como niño. Entonces, pues, a mis compañeras, voy a darle la oportunidad a las compañeras. Gracias, Arelis. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué consecuencias tuvo para ti el desplazamiento forzado? La consecuencia que me dejó a mí el desplazamiento, bueno, porque nosotros, bueno, yo cuando salí de Mampuán tenía 15 años, yo me sentía una niña libre, que yo podía coger para el arroyo, de pronto con mis hermanos, decíamos, vamos a hacer cocinadito, nos metíamos entre el monte, hacíamos cocinadito, no teníamos miedo porque de pronto no teníamos la malicia de que nos fueran a hacer daño, porque de pronto nos conocíamos todos y no, de pronto uno no creía que las personas del pueblo nos podían hacer daño. Cuando lleguemos aquí, comenzaron a maltratarnos. Muchos muchachos nos decían desplazados, los desgraciados desplazados, los desplazados guerrilleros, y eso fue como creando un trauma en nuestras vidas, bueno, más que todo en mi vida, que yo quise retomar mis estudios y por medio de eso me tranqué, dije no voy a estudiar, le dije a mi mamá, después de esta matricular no voy a estudiar. Bueno, terminé bachillerato ya con mis 2 hijos, eran en el 2013, porque yo me frustré por la cuestión de que los compañeros nos atacaban, nos trataban de desgraciados, váyanse para su pueblo, que ustedes no tienen nada que venir a buscar aquí, y así. Por eso no estudié, siento que me frustraron. Eso fue uno de los tantos daños que me dejó el desplazamiento. Paula, una pregunta. ¿Tú saliste de Mampuján y para dónde te fuiste? Nosotros salimos de Mampuján y nos vinimos hacia María la Barra. Y ahí era donde te trataban mal. Sí. Ah, bueno. Listo. Gracias, Paula. Seguimos con Laudit. Sí, señora. Bueno, yo siento que esa pregunta que tú haces para mí se reduce a una sola palabra. Vaya, y fue la pérdida de mi papá. El desplazamiento a mí me arrebató a mi padre, que era una niña de 4 años. Dios. Entonces crecer sin un padre no fue fácil. No fue fácil y la verdad es que no tengo palabras, simplemente eso fue para mí el desplazamiento. Una niñez sin papá, siento que no es una niñez feliz. Total. Listo. ¿Y para dónde te fuiste, Laudí? ¿Para dónde te fuiste? ¿Estabas con tu mamita, sí? ¿Tu mamá? Sí, mi mamá y 4 hermanos más. Nosotros somos 5. Nosotros nos volvimos caminantes. ¿Cómo se diría la palabra? Nosotros no teníamos un lugar específico. Sí. Nosotros estábamos hoy aquí, en un mes no teníamos para pagar el alquiler, teníamos que irnos. Vivimos donde nuestros abuelos siempre fueron, no sé, no fueron como amorosos por parte de mamá. Pues siempre vivíamos como que en problemas que uno era como menos que el otro, o cosas así que siempre mi mamá veía con nosotros y nosotros como niños nos dábamos cuenta. Claro. Entonces tampoco teníamos estabilidad donde nuestros abuelos. Sí, claro. Y por eso vivíamos como que, bueno, donde a veces nos daban un ranchito, métanse ahí, y ahí vivíamos un tiempo, 1 año, 2 años. Y así duramos un poco de tiempo hasta que se dio la comunidad Mampuján. Y pues mi mamá se volvió a casar y el señor de mi mamá le hizo una casita de barro y ahí vivimos cierto tiempo. Qué bueno.
Y así sucesivamente, pues, fue nuestra Pero, niñez. ¿cuáles fueron las consecuencias? Y pues las consecuencias fueron psicológicas, pues el trauma que te dejó principalmente, es lo que siento. Así es, Ujú. así es. Bueno, Laudis, gracias. Entonces la pregunta es, ¿cuáles fueron las consecuencias del desplazamiento? Preséntate, que no te presenté. Buenas tardes, no te había visto. Buenas Mucho tardes. gusto, Mi Joana. nombre es Rosalina Ballesteros Pérez. Las consecuencias del desplazamiento para mí fueron muy fatales porque perdí un hijo. A consecuencia de eso, mi hijo al verme levantándome 1 a 2 de la mañana a remendar trapo ajeno, a hacer uniforme y andar de aquí para allá, de allá para acá. Mi hijo se fue para Venezuela a trabajar Sí. para ayudar. Luego se fue dando la cuestión con la tejedora. Ya yo sentí que aquí había un futuro grande, que ya no tenía necesidad de estar allá. Pero él me decía, no mami, yo voy a sacar un cupo, yo te mando, yo esto. Dejó 3 niños, me dejó uno bajo mi responsabilidad de 4 mesecitos. Ahorita el muchachito va a cumplir 16 años el 21 de diciembre. Pero mi hijo no me sacó el cupo para mandarme plata. Me sacó lastimosamente un cupo para darme un dolor irreparable, porque se me murió en Venezuela. Me tocó dejar todo aquí abandonado y fui a atenderlo, pero desafortunadamente lo traje en un cajón. Y eso todavía me duele. Bueno, ahorita hace aproximadamente unos 5 o 6 días, una hija de él alumbró su primer nieto. Ay, Y yo fui a Barranquilla porque la muchachita se vio grave, no había quien la cuidara. Y me tocó ir a atender a mi nieta y a mi bisnieto. Y yo no podía mirar al niño porque me desboronaba. Bueno, gracias a Dios allá me pusieron un psicólogo y se me había pasado la cosa, pero nuevamente siento ese vacío irreparable. Sí, señor. Ese vacío que solamente lo entiende quien se ha puesto el traje que yo me puse. Y que deseo que ninguna de mis hermanas Dios les permita pasar por esa cosa tan maluca. Porque a la viuda le dicen viuda, que se le muere el marido. Que se le muere la mamá, huérfana. La que se le muere el hijo no tiene nombre. Total. O sea, eso lo miro consecuencias del desplazamiento por ese lado. Sí, señora. Una pérdida irreparable. Ya luego, bueno, aquí con la tejedora, bueno, gracias a Dios, tuvimos una gran bendición que voy a encontrar con una gran líder. Una mujer que no se rinde, una mujer que el cansancio no la vence, que se mete por una puerta, que se cierra, que toca la otra, pero que siempre nos está guiando cuando tenemos un desacuerdo, que en todo grupo lo hay. En todo grupo hay diferencia, en todo grupo hay o sea, cosas que no entendemos, malos entendidos, hay conflictos. Sí, señor. Tiene una sabiduría preciosa para sentarnos, para hablarnos, para de esto no se puede dar, esto no es esto no es para esto. Acuérdense, estamos representando paz. Entre nosotros tiene que haber paz, vamos a dialogar. O sea, siento que es una mujer demasiado importante. Para mi concepto, respeto el de las demás. Sí, señora. Yo hablo por mí. Yo hablo por mí. Ay, tan bonita. Gracias. Que Dios no las vea y no las tenga por mucho tiempo y con esa sabiduría. Sí, señora. Así va a ser. Gracias. Listo. Entonces, continuamos. La segunda pregunta es, ¿qué fue lo más difícil para empezar de nuevo en otro lugar? Fue lo más difícil para empezar. Para mí, sigue. Bueno, yo vivía antes en María la Baja. Sí, señora. Cuando yo llegué a Mampuján, yo era chumbunera. Las perlas. ¿Qué es? Los chumbuneros, bueno, teníamos títulos de chismosos, de peleoneros. Llegué a Mampuján, bueno, ya de ese chumbunera. Cuando se da el desplazamiento, que ya yo salgo hacinada con la gente de Mampuján, la misma gente de mi barrio, de mi calle, mis vecinos, no, si tú te fuiste para Mampuján y tú te volviste guerrillera. Aquí no te querés, a mi casa no vayas, porque te van a matar a ti, por matarte a ti, matan los míos. Me sentí muy maltratada, muy humillada, puesto que
Sí. Una niña que nació en Chumbún, que se crió en Chumbún. Y yo sabía lo que había pasado porque yo viví. Entonces, bueno, yo no soy eso, esa gente no es eso, no, porque como tú eres de los mismos, por eso lo tapa. Ya última octava era por ponerme candado en la boca y piensa lo que quiera. Mucha marca cuando aún hasta mis mismos hermanos de sangre me decían cosas malucas. Sí. Trataban de guerrillera, de paramilitar, de paraca. Fue lo más difícil que viví. Claro. ¿Y qué iniciaste a hacer? ¿Cómo lograste entonces iniciar? Me fui para Cartagena a trabajar. Me fui a trabajar a Cartagena. Trabajé unos 5 o 6 meses, pero mis niños pasaban mucho trabajo porque siempre hay muchos conflictos en los hogares. O sea, cuando la mamá vive con un esposo que tiene hijos con otro, lo que dicen los hijos del marido actual es lo que vale. Lo que dicen los que vienen de otro, eso no vale. Entonces mis niños me los maltrataban demasiado. Y un día vine una quincena y le dejé mi quincena, 150,000 pesos. En ese tiempo era un poco de plata. Sí. El lunes me voy en la madrugada y el lunes en la tarde me llama mi hijo como a las 7 de la noche llorando que tiene hambre, que no había comido. No, ¿y por qué no? ¿Y la plata? No, mi mamá, porque mis hijos le decían mami a ella. Mami sacó una cadena de liga que estaba empeñada. Sí. Yo me puse a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Total que mi patrona me dijo, así no puedes trabajar porque te vas a enfermar, porque tú lloras mucho, porque no sé qué. Total que tomé una decisión difícil. Y dije, bueno, que me mate el hambre junto con mis hijos. Pero me voy para María la Baja. Y me vine para María la Baja. Recogí mis hijos, busqué una casa. Pasemos bastante necesidad. Pero de las necesidades se aprende mucho. Entonces inicié con un negocio haciendo uniformes. Con plata al tuntún. Eso fue difícil. Pero logré salir adelante. Qué bueno. Disculpa, Juanita, es que se cerró la cámara. Sí, muévanla, tóquenla. Yo la estoy viendo a ella. Sí, pero se cerró. Pero yo no las veo a ustedes. Ahora sí, ya. Ahora sí, muy bien. Pero te escuché todo, Rosalía. Gracias. No, muy duro, sí. Y continuamos, Paula. ¿Qué fue lo más difícil para ti para empezar en otro lugar? ¿Cómo fue? Bueno, De Mampuján y a dónde te fuiste y cómo te tocó empezar en otro lugar? ¿O a tu familia o cuántos? a mí me tocó algo, siento difícil, porque de pronto la adaptación y... No veo a Paula. Aquí estoy. Pues, sí, adaptarme a este sitio, a este lugar, y 2 meses después del desplazamiento mataron a un tío que él se encontraba en ese momento viviendo acá en María la Baja. Era como el apoyo que tenía mi abuela, porque mi abuelo hubiese muerto antes del desplazamiento. Lo mataron y después de 5 años nuevamente los paramilitares mataron a un primo. Entonces cuando pasaron esos 2 sucesos, yo sentí como que el mundo se me había derrumbado. Porque ese primo mío que mataron conmigo éramos prácticamente como hermanos. Y ya, el mismo día que lo mataron, me fue a mi casa. Tenía costumbre de darme palmetada por las piernas, por las nalgas. Me dio una palmetada por las nalgas y salió. ¿No? Y en la nochecita, no, a él lo tiraron. Pero cuando dijeron tiraron, de pronto yo no sabía en qué parte, yo de pronto una parte que no iba a morir. Llegando al piso, llamaron que murió. Yo siento que eso ha sido una de las cosas que más me traumó, porque de pronto el desplazamiento me dejó trauma, pero no fue como sé que me dejó ese suceso
Así que eso, yo siento que eso fue lo más difícil que yo pude vivir en el desplazamiento. Claro, Paula, te entiendo. Gracias. Listo. ¿Y Laudín? Pero que esté bien pegadito. Sí, pegando. Ahora sí. Hola. Hola, Bueno, me repites la pregunta, porfa, disculpa. ¿qué fue lo más difícil para ti empezar de nuevo en otro lugar? Bueno, para mí lo más difícil, primero que todo, fue estar sin un papá, sin un apoyo de hombre económico, y como sin ese respaldo que siempre uno siente que cuando tiene un papá uno está más respaldado. Sí. Y estar en contacto con personas que uno no conocía, sus tradiciones, sus costumbres, se hace difícil. Yo era una niña, pero yo tengo sucesos en mi cabeza, en mi mente, Claro. Y de lo que todavía. era como que convivir con personas que tenían costumbres diferentes a las de nosotros, perdón. Y pues eso fue muy duro. Y la alimentación, los juegos. Ya uno dejó de comer los mismos, los alimentos que uno estaba acostumbrado a consumir, ya no era lo mismo. O sea, ya uno se levantaba en la mañana, yo me acuerdo, y lo primero que íbamos era al corral donde mi papá estaba ordeñando a bebernos una taza de espuma de leche. Y uno dejó en la mañana, uno se va a parar, ni papá ni espuma de leche, o sea, eso fue duro. Claro. Difícil. Entonces, eso sería uno de los tantos. Ay, creo que me falta Arely. Hani. Ay, que el nombre mío todo el mundo se lo olvida. Ay, no digas. ¿Estaba diciendo mal? Hani. Sí. ¿Sí? Ay, bueno. Sí, Hani. ¿Qué fue lo más difícil para ti empezar de nuevo en otro lugar? Bueno, yo creo que lo más difícil fue vivir con ese montón de gente. Vivir, dormir. Yo era muy delicada para dormir, porque yo sentía que yo tenía como un trauma, una psicosis, y yo sentía que dormir con muchas personas se me iban a meter, se me iban a tocar. Yo vivía con ese trauma, yo no le decía a nadie, pero yo vivía con ese trauma. Entonces, una de las cosas más difíciles fue dormir revuelto con un montón de gente, con hombres, revuelto en un salón donde estás acostumbrado a dormir con tu mamá, ya que mi mamá era madre soltera. Y yo siempre dormía con mi mamá, y tener que dormir en un poco colchonetas con un montón de gente, eso fue para mí muy, pero muy, muy, muy difícil. Mi mamá no tenía, pues yo sé que si mi papá había tenido un medio más, pero en ese momento prácticamente todos estábamos igual, con las manos limpias, no teníamos nada. Entonces, por motivo, mi mamá siempre es una mujer luchadora que trató de que nosotros no pasáramos hambre. Y un momento de mi vida que pasamos necesidad, mis hermanos y yo. Y nos fuimos, lo más difícil fue irnos separando. Mi hermana la mandaron hacia un lugar. Y la gente, algunas personas se ofrecían, dame a fulanita. Y uno con ganas de que se nos albergue, entonces venían y pues mi hermana se fue con una señora. De allá mi hermana lloraba porque decían que no la trataban bien, Julie. A mí me tocó irme también con una señora y la señora quiso aprovecharse de mí. Yo siempre fui una muchacha muy respetuosa de respetar lo ajeno, y entonces como que tratando como que yo le daba mal uso a las cosas, o como digo, no. Y eso me daba mucho sentimiento, entonces yo lloraba, yo todas las tardes lloraba porque decía, ve, yo pasando esta necesidad, pasando desprecio. Y eso para mí fue muy, muy, muy traumático. Luego,
huyéndole a lo que tanto le huía, me tocó pasar por algo así. Yo sentía, no, como éramos siempre en un solito cuarto, después nos dieron en un burdel que era un sitio de prostitución. Luego que nos fuimos del colegio, íbamos así errantes de un lugar para otro. Y era un sitio donde, pero ya no funcionaba y nos albergaron allí. De allí sufrí con mi hermana de abuso. No me abusaron porque no me penetraron, pero sí no tenía la libertad porque hubo alguien que se metió a nuestro cuarto y nos tocó. Y eso para mí, eso era lo que yo, una de las cosas que yo me traumatizaba, dormir con un montón de gente, era eso. Me tocó pasar por eso, muy, muy difícil, tanto que me volví una mujer muy desconfiada. Y yo iba a trabajar y lo primero que preguntara que si la puerta tenía seguro. Claro. Que decía que, y si había hombre. Si había hombre, entonces decía que no. Me tocó trabajar en casa de familia desde muy niña, muy pequeña, para ayudar también a mi mamá y para sostener la casa. Cuando llegaban los tiempos de fiesta, yo lo que me ganaba ayudaba a mi mamá para comprarle la ropa a mis hermanos más pequeños. Pues ya yo tenía hermana, yo soy la sexta. Pues yo tenía 5 hermanas mayores que yo. Pero después de mí venían 3 menores y ya yo eran los que estaban con mi mamá y un sobrino, eran 4. Entonces yo sentía que el apoyo de mi mamá era yo, porque era la mayorcita de los 4. Claro, sí. Entonces Yanis, quería... ¿de qué lugar me estás hablando tú? De todo pues lo te estoy hablando después que nos desplazaron, cuando nos albergaron, que vivíamos revueltos, todo el mundo y Raimundo. Y luego muchas veces nos tocaba, por lo menos a mí me tocaba irme para Cartagena probando, como dice uno acá, probando suerte, a ver en qué lugar uno para poder ayudar, y desintegró muchas cosas. Hubieron muchas muertes que nosotros decíamos que si no nos habían desplazado no se había matado. Mi tío, el esposo de mi tía, se accidentó porque ya me empujaban para volver a ir, otra vez me empujaran a trabajar, teníamos que ir por medio de un transporte que era en la moto. Y un tío se accidentó en una moto y murió. Ya, todo eso fue consecuencia. Más sin embargo, yo una vez le dije a mi mamá, jamás en mi vida, eso me dejó, jamás en mi vida comprar una moto para yo manejar. O que mis hermanos, nadie, porque sentía que también iba a sufrir la misma consecuencia. Claro, sí, señor. Entonces fue muy difícil vivir de aquí para allá y de allá para acá. Es decir, escuchar al dueño de la casa, si no se van los macheteos, porque la alcaldía no me ha pagado el arriendo. Ya, es que sufrir las consecuencias de un desplazamiento. El calvario lo vas a vivir no tanto cuando tú sales de allá, sino cuando te asignas. Es donde tú vas a vivir los traumas terribles que yo siento que ni los paramilitares en ese momento dado no traumatizaron tanto uno como lo que uno vivió después que salió. Ya, ellos fueron los causantes, obvio. Sí. Pero yo había al lado una señora que siempre nos restregaba en la cara y decía, guerrilleros, 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 guerrilleros. Yo sentía que eso trataba de matarme y de sentir que ya yo no tenía. Yo vivía y yo no era de las que le contaba a todo el mundo lo que yo sentía, eso lo vivía solo en mi interior. Yo lloraba en las noches, yo a veces no dormía, yo a nadie se lo contaba. Yo no dormía porque cuando yo escuchaba un ruido de una moto, yo decía, ya vienen, nos van a llevar, nos vienen a llevar. Y es que después que nos desplazaron es donde yo voy a vivir el calvario más grande en mi vida. Y yo no me atrevía a decirle a nadie qué sentía yo. Y cuando nos decían, ustedes están allí por guerrilleros, por malos. Eso me llenaba como tanto de impotencia. Y yo miraba y yo decía, yo decía así, ya nosotros no somos nadie. Ya yo no tengo donde vivir. Mira cómo estamos. Y eso hizo un efecto grande en mi vida, que ya mi vida no tenía sentido, la verdad. Yo recuerdo que una vez un pastor evangélico me dijo, por favor, ustedes están vivos. Ya, mire, cuando uno está así, no le dan ganas de arreglarse ni el cabello, ni las uñas.
andámonos como sea, ya nuestro destino fue hasta aquí, ya nosotros nos acabamos, ya nosotros no somos nadie. Y yo recuerdo, me dijo, no, ustedes están vivos, porque él miraba el físico que ya nosotros no, y ya yo digo, ya para que voy a arreglarme cabello, ya no le digo sentido como a la vida, yo no le veo ya, Mampuján se acabó, Mampuján. Entonces, pero gracias a Dios que fueron etapas muy duras, y hay veces que tú como niño, como adolescente, a veces no entiendes muchas cosas en la vida, Claro. y te haces interrogatorio, y te haces la pregunta de por qué, y a veces escuchas al grande hablar, pero no entiendes muchas veces. Entonces tener que pagar un conflicto donde tú eres la víctima y no tienes que ver, porque tú no tienes que ver con el conflicto que otro formó, entonces es muy no tener donde vivir. Y cuando nos regalaron el sitio donde vivir y nos dieron unas carpitas, yo quizás fue la mujer más feliz de mi vida. Cuando digo, no es para lo mío, aunque sea una carpa, pero estoy en lo mío. Sí, estás volví en tu a tener privacidad. un hogar, volví a estar con mi mamá, volví a estar con mis hermanos allí, con muchas decadencias, porque la verdad es que con muchas cadencias, porque la verdad es que cuando llegamos a este lugar era un lugar desierto. No teníamos agua, no teníamos luz, no teníamos nada. Pero ahí estaba. Qué bueno, mira, y ahí estás, para adelante. Qué bueno, Jani. Bueno, ¿quién me hizo falta? ¿Se fue la otra chica que estaba al lado de Paula? No, Ya, Paula, Paula ya. respondió también. No, pero al lado de Paula, no, al lado de, espérame. Rosa. No, Esa fue la fue Sari, salió. Ah, bueno, se fue, listo. Entonces continuamos con la tercera. ¿Qué las motivó a plasmar sus historias en los tejidos? ¿Cómo empezó todo? ¿Qué las motivó a plasmar sus historias en los tejidos? ¿Cómo iniciaron? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Cómo iniciaron en los tejidos y qué las motivó? Si quieres, sigues tú. Sí, verdad. Bueno, listo. Pues a mí, pues me motivó. Yo soy de la segunda generación. A mí me motivó ver la primera generación y ver los resultados que daba tener un oficio y que servía no solo como sustento económico, sino que también te servía para sanar, y sobre todo para ayudar a otros. Porque en Colombia hay sitios tan grandes y rincones en Colombia, y de la gente, cuando yo me he tocado salir, digo, Dios mío, todavía hay gente que está viviendo esa bendita guerra, por no decir maldita guerra. Sí. Que todavía están sufriendo y que son invisibles ante la sociedad. Nosotras que nos ha tocado salir para algunos lugares y que nos ha tocado escuchar tantas barbaries, Dios mío. Entonces, cosas como esa, ver a Juana Alicia, ver a Alexandra, ver a mujeres que se levantaron en medio de una guerra bien fuerte, y poder decirle a Colombia, nosotros fuimos desplazados, y poder decirle a Colombia, nos pasó esto, a través del tejido, pues eso me motivó mucho, a ver su manera de trabajar. Y pues que yo, pues, dice Paula que le truncó para estudiar algo. Eso hace daño, porque yo intenté estudiar y ya no fui la misma Janiris de que salió de Mampuján, para nada. Mi anhelo era ser una profesional en Mampuján, aunque lo veía muy imposible. Estudiar, que se me diera la oportunidad de estudiar un bachillerato. Después, a un medio de desplazamiento, aquí se le dio oportunidad a las personas, pero ya no era la misma Janiri. Ya las motivaciones se habían acabado. Y mi sueño siempre fue ser una diseñadora. A mí me gustaba mucho, pues ya las muñequitas le hacía ropa, pintar. Y todas las casas de mi mamá, las puertas que eran de zinc, yo las pintaba de las témperas. Con témperas, aprovechaba las témperas del colegio para pintar.
Y yo me colocaba así, yo me quedaba enfrente de mi casa, yo me sentaba en la calle y de frente quedaban las montañas de Federer, como le dicen. Y de ahí empezaba a colorear y a pintar esas montañas en un papel. En una pared. Y cuando se me dio la oportunidad, yo digo, esto es, me enamoré, me apasioné del arte. Yo digo, encontré lo que yo de pronto una vez pensé ser diseñador y alguien me dijo, no, hoy no eres una diseñadora de ropa ni de moda, pero lo haces en los tejidos, claro, en los tapices. No estás mal. Entonces, sí. Pues yo creo que personas como las tejedoras, creo yo que son uno de los objetivos más importantes para uno, eso estimular a uno, para uno empoderarse de esto, ver este trabajo tan bello. Y que para ti a veces crees, porque para mí el cocido no era, no me gusta coser. Sí. No me gusta coser porque es que yo en mi casa no me gusta coser, pero el tejido es como mágico, me apasiona, no me da flojera. Entonces, como que, pues, la verdad es que no solo por decirlo y desde un principio, en mi primera entrevista que tuve la oportunidad con Vanessa de la Torre, yo le decía, me apasiona, me pierdo en el tejido, me pierdo en ese mundo, siento que como los muñequitos cuando se vuelven y se trasladan de un lado para otro, ya yo me traslado en ese paisaje que estoy haciendo. Mi mundo, ahí se pierde mi imaginación, está allí. Entonces, pues. Qué bueno, mira, ¿sí ves? Encontraste tu vocación. Y muy bien, claro. Muy bonito lo que hacen. Sí, listo, gracias, Jani. Listo, seguimos con, no sé quién quiera seguir, Paula. Bueno, o con la señora Rosalía. No me gusta que me vean con lentes. Ay, te ves muy interesante. Listo. No luzco mucho con lentes. Tranquila. Bueno, ¿qué fue lo que te motivó a plasmar las historias en los tejidos, en los tapices? Bueno, motivaciones tengo cuarta, minuto a minuto. Por lo menos ahorita tengo uno en mente y ya plasmé parte de eso. El cuarto de mi bisnieto, del que le comenté al rato, como estaba adornado, le tomé fotos y ya coloqué un árbol que le pusieron al bebé en el cuarto. Ya yo lo plasmé en una falda y me encantó cómo quedó. Por lo regular, cuando hago mis tejidos, siempre me centro en experiencias vividas. Me gusta mucho plasmar el agua, niñitas en pantaletas, la inocencia que había de antes. Cuando las niñas se bañaban desnudos en los arroyos, las niñas, los niños. No había malicia, no había maldad, había pura inocencia. Hoy día, una niña ni en pantaleta se puede meter en un arroyo, porque si es nieta mía, yo me la encuentro y yo le pego. Vaya que ponerse en pantalón. Sí. Me gusta cuando hago los trabajos, mucho representar los nietos míos. Tengo nietos de morenito, canelita, negrito, blanquito. Siempre pongo esas colecciones de personajes. Y de repente cuando viene una visita, que se me da la oportunidad, que llegan a mi casa, ajá, yo los llamo. Y cuando miran a mi nieto, bueno, hoy hubo una visita. Y yo le digo, yo tengo un nietecito que es bonito. Y quedó así como haciendo cosas y lo llamé. Ese niño cuando nació tenía la boquita rosada. Imagínense, hasta el pelo lo tiene mono. Y tengo así como le digo. Y siempre me centro en cosas vividas, por lo menos. Aquí ahorita acabo de plasmar algo que esto se ve que en la cuarta. Un turista con una palenquera, con una porcelana. Ya siempre pienso de esas cosas así. Sí, me encanta mucho esto, el agua, adicta el pescado a morir. Me gusta mucho eso.
Por lo regular en tapiz, en cartuchera. Y otra cosa también me gusta mucho en los tapices, las mujeres embarazadas. Ah, qué bonito. Ahorita ya llevé para allá un bolso que hice y hice cuando mi tercera hija iba a tener su primer bebé. Estaba en el hospital, estaba yo de frente con ella, sobándole la barriga, estaba una hermana de la parte de atrás y una enfermera del otro lado. Eso lo hice en un bolso. Ay, hermoso. Además que son piezas únicas, ¿no? Sí, ¿O le dije a mi repites hija. piezas? Rosalía, Sí. ¿repites piezas o son únicas? Sí, Rosalía. No, que si repite Rosalía. piezas Que únicas. Sí. Por lo regular no se repite. Porque no, ahora mismo te estoy describiendo ese que hice, ¿verdad? Ya ese es de ella. De repente puedo hacer el día que iba a alumbrar mi otra hija, pero tiene otro color de piel. Y el bebé es monito. Y es una historia diferente. Sí, claro. La de Arly nunca la he hecho. Y dije que iba a ser la de mi primera hija. Y eso también es único. Porque fíjate, ella en el hospital le dieron pase para Cartagena, ya tenía 15 añitos. Pero era delgadititica y tenía una barrigona grandota. No, que pase para Cartagena. Y dando vuelta con la ambulancia, no llegaba la ambulancia, no esto, no lo otro. Me dice ella, mami, voy para el baño. Y yo no la llevé para el baño, yo la llevé para la sala de parto. Mami, voy a ensuciar. Y yo le metí la mano, mire, una fuerza impactante que Dios me dio en esos momentos. Y levanté a mi hija y la monté en la camilla y la puse a pujar. Y el niño me salió a mí. Yo recibí el bebé. Cuando viene el doctor, que no, que usted es atrevida, vea, más atrevida usted, le estoy diciendo atiéndame a la niña y no la quiere atender. No, que ella sí va para Cartagena y si se va para Cartagena y en el camino se muere para darle el paseito de la muerte. Ya el bebé estaba afuera. Claro. Eso es único. Sí, claro. Y yo pienso hacer ese tapiz. Ah, bueno. Claro, solo es que cuando se hacen esas cosas así, sí. La plata del tapiz es de la dueña de la historia. Por lo que claro. se venda, yo le doy su plata porque eso es de ella. Si ella me quiere regalar algo con materia prima, bueno, yo recibo. Claro. Entonces, son únicas las historias. ¿Y cómo hasta llegaste? ¿Cómo llegaste? En cartuchera. Rosalía, ¿cómo llegaste o cómo supiste de las tejedoras o cómo fue, cómo te enteraste o quién te motivó a iniciar? Yo soy de la primera generación. Y ya, en mi caso, llevo segunda generación porque mis nietas cosen. Ay, qué mi primera cosa que son mis hijas. Mi segunda, mi nieta. Mi nieta. Y ya tengo una victoria. Mi tercera son mis nietas. Y ya tengo una victoria que ya tengo 2 bisnietos. Y los voy a inducir a que sean tejedores. También, qué bonito. Qué bello, gracias. Listo, gracias. Seguimos con, ¿quién está por ahí al ladito? Paula. Bueno, ahora sí. Bueno, a entrar al grupo Las Tejedoras, porque mi mamá es de las pioneras. Y a mí todo lo que tiene que ver con manualidad me llama la atención, artesanía. Sí. Entonces, cuando se reunían donde Juana, en la casa de Juana, yo me acercaba a ver lo que estaban haciendo, hasta el día que, bueno, mi mamá, cuando estaba haciendo tapices individuales, me decía, ven, me iba enseñando la puntada. Bueno, y porque me gusta, y en el momento me gustaba el movimiento que había entre medio de las tejedoras cuando se reunían a hacer los trabajos, y eso me fue como enamorando mi corazón. Y cuando me di de cuenta, bueno, Juana me invitó a una capacitación de 3 días, y ahí fue que me fui empoderando de la cosa. Y bueno, me ha dado muchos beneficios porque yo anteriormente yo no hablaba. Si estábamos en una reunión me quedaba silencio, no me atrevía ni siquiera a decir nada. A veces me preguntaban, ¿sabes filmar? Y de la pena decía, no.
no sé filmar. Y ya hoy en día de pronto no se lee una lora, allá que habla, pero ya me puedo expresar, hablo delante de cualquier persona, me atrevo a hablar, de pronto no de pronto con esa libertad que tienen muchas, porque de pronto hay personas que nacen con esa libertad, habemos personas que nos las vamos ganando en el camino, entonces todo eso me motivó a ser parte de las tejedoras. Ah, bueno, ¿y recuerdas cuál fue tu primer tapiz? Sí, mi primer tapiz fue en el taller, que me tocó hacer la historia que me había marcado. Me tocó hacer la historia de mi primo, donde mataron a mi primo. Eso fue el primer tapiz que yo hice. ¿Y tiene título? ¿Tiene nombre? No se lo puse. ¿No le pusiste nombre? Ah, no. Bueno. ¿Y dónde está ese tapiz, Paula? Ese tapiz cometí un error. Cometí un error que uno la primera obra como que no tiene costumbre de venderlo y yo me lo llegaron a comprar y lo vendí. Ay, la primera la vendiste. Ah, bueno, sí. Pero bueno. No importa, quedó en tu mente. ¿Ni una foto tienes de ese tapiz? Nada, porque cuando eso no tenía teléfono. Ay, qué pesada. ¿Y no sabes quién lo tiene? No sé, porque lo mandé con Juana. Sí. Y no sé quién se vendió. Qué pesar, pero bueno, ya has hecho muchos más. Sí. Bueno, Paula, gracias. Okay. Listo. Seguimos con, ¿qué me falta por el otro lado? Por acá. Listo. Sigue Laudín. ¿Qué fue lo que te motivó a plasmar? Mi motivación está enfrente mío, bueno, al lado, se llama Juan. Ay, qué lindo. En realidad ella fue mi motivación. Ver su entusiasmo, su liderazgo. Yo que yo era un poquito como Paula, yo decía, yo, bacano uno sea así abierto, que puede para aquí, que puede para allá, que habla, que se defiende, y uno que se siente como oprimido, como ahí. Entonces, ese fue el motivo de yo entrar a tejedora. Y como dice mi compañera Janiris, como uno escuchaba que eso sanaba, bueno, que el tejido sana, que esto sanaba, que las tejedoras sanaron, que no sé. Yo decía, ¿será verdad? Y yo empecé como que a verlas, ¿cómo se dice la palabra? A tener más relaciones con ellas y sí, de verdad yo notaba la diferencia que eran, o sea, lo que podían ser antes por el tema del conflicto y lo que eran hace 2 años que fue que yo entré, yo soy tercera generación. Entonces, yo que analicé todo eso y uno dice, sí, sana, ¿verdad? Porque se ríen, ya recuerdan sin llorar, ya hablan de ese tema como un tema que pasó en la vida y ya se tiene que cerrar. Y yo tenía todavía el dolor interno de mi papá, tuve la muerte de mi hermano, y entonces yo sentí que yo no podía hablar de esos temas, porque ya, yo no hablaba de mi papá. Yo de mi papá no. A mí me preguntaron, ¿te acuerdas de mi papá? Yo decía que no. Y yo sí me acuerdo de mi papá. Claro. Pero yo decía que no porque yo no quería como que recordarlo. Yo no quería recordarlo ni vivo ni muerto. Entonces yo sí me acuerdo de mi papá, mi hermano, yo tampoco mencionaba el nombre de mi hermano. Y yo entré a las tejedoras y sí, es verdad que sana. Qué bonito, va a tocar que me invite. No, bienvenida cuando usted quiera. Tan bella. ¿Y recuerdas cuál fue tu primer tejido? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Plasmaste? No. El tapiz que le hicimos Amalu. ¿Cómo que se llama ese tapiz? Mujer pariendo. Una mujer pariendo la paz. Ese tapiz se lo regalé. Ay, eso fue hermoso. Ese tapiz se lo regalemos a ¿cómo que se llama ella? Malú, a la Malú, presentadora de Caracol. La presentadora de Caracol. Bueno, en ese tapiz fue mi primera experiencia de coser. Qué bonito. Tengo que ver. Luego empecemos en los tapabocas. Qué bello. Listo. Gracias, Claudine. Bueno, ¿quién me falta? Ah, verdad que una chica se fue.
Bueno, continuamos con la cuarta pregunta, de una vez si quieres contigo que estás ahí. ¿Qué han hecho para preservar su cultura como tejedoras? Bueno, yo ¿A creo que quién han recurrido? ¿Qué han hecho? Bueno, aparte, bueno, todo lo que han hecho. yo creo que lo primero fue crear esa historia, crear como ese entorno de que existe la paz y a través de un arte puede existir sanación, lo cual pues fue una de las técnicas o de los temas que siempre tomaban las tejedoras que empezaron, las pioneras, que de eso se trataba, era una sanación. Entonces empezaron por ese tema y hoy en día pues el museo es una de las realidades o de los hechos que creo que va a ser una de esas historias guardadas de las tejedoras. Entonces creo que más que otras cosas o todos los tejidos que hemos hecho, todos los premios que hemos ganado, el museo es uno de esos, de esa historia que va a quedar de las tejedoras. El museo. Qué bonito. Gracias, sí señora, así va a ser. Listo. Yaniris, ¿por fin lo dije bien? Todavía no. ¿No? La única que dice siempre bien es Janiris. ¿Sí? Ay, no. ¿Qué has hecho o qué han hecho para preservar esta cultura? Pues aparte de que ustedes venden, hablan con la gente, la dan a conocer, con Juanita, que Juanita se mueve, pero por jazz internacional. ¿Qué más han hecho? ¿Qué han hecho? Bueno, hay algo muy, muy importante y es el relevo. Para conservar la cultura, es el relevo generacional. Sí. Es transmitirle a nuestros niños, a nuestros hijos y sobre todo a la niñez, a los jóvenes, estos saberes. Estos saberes, ya que nuestro, para un futuro, pues ya creo que a la vista, pues que es nuestro museo y es alimentar, es enseñar ese relevo generacional que quede allí. Allí, cuando ya nosotras no existamos, pues la mejor, sí, lo mejor que puede quedar es la enseñanza que a ellos se les dé. Ellos son los que van a contar cuando ya nosotros no existamos. Entonces, sí. Pues. Claro, sí, eso es muy bonito. Y de pronto de antes, ¿qué hacían en tu pueblo? ¿Qué cultura tenían? ¿Qué artes tenían? ¿Qué recuerdes? Bueno, en sí, pues para ser sincera, yo no estaba metida tanto en cuestiones de arte, no me acuerdo mucho que Mampuján haya ejercido así como que por lo menos un arte de coser, sobre todo era como lo era cantar, décimas, que me acuerdo yo porque yo sé que Mampuján, contar décimas. ¿Y cómo son esas? Bueno, mi abuelo contaba muchas décimas. Él lo hacía cantado, inclusive. Me acuerdo de yo estaba pequeñita. Entonces, como en sus décimas contaba, era como las anécdotas ancestrales, que el viejo Chencho se fue a buscar ropa a los pelados, algo así. Ay, entonces, eso siempre mi abuelo, y mi abuelo lo grababa en cassette en ese tiempo que no había. Sí. Entonces, pues, eso hace parte de nuestra cultura, y Mampuján era muy rico en lo que era la producción. Mampuján, pues, la guayaba que hace parte de nuestra cultura. La guayaba es una fruta en Mampuján, en la tierra de Mampuján, que era silvestre. Nosotros íbamos a la finca, a los potreros, y recolectábamos eso para el sustento de la casa. Y así muchos jóvenes no se iban, voy a cogerme el carro o la moto, o voy a cogerme el billete ese para comprarme algo, sino que decían, voy a cogerme una caja de guayaba para comprarme
un par de zapatos, un decir. Qué bonito. Y iba a subir al cerro y le cogía sus 2 trays porque había muchos comerciantes, pues no teníamos, decía, ay, ¿a quién se la vendo? Porque quien vende se la Sí. había. Juan era muy rico en eso. Que ñame, que la yuca, que pues nosotros veíamos comida por todos lados, pues, venían de las brisas, venían de acá, y entonces imagínense, a veces salían 2 carros llenos de productos, de ñame, de yuca. Entonces pues yo siento que Mampuán, yo la verdad es que sobre todo yo cuando miro a Mampuán es por la comida. Porque es que la anécdota buena está haciendo una receta, Un recetario. Ay, un sí he recetario, visto. y entonces empezó a leer fulanita, la de mondongo cocido, porque Ay, teníamos la ventaja, sí. teníamos la ventaja que solo hacíamos el arrocito y el aliga, el vecino no la hacía, nada más la íbamos a comprar lista. El pescado frito, y entonces Sí. y ella me iba contando Relatando. en el relato de la cocina, digo que era comida. Y mira que yo llegué a la comida porque es que Mampuán, que yo miraba para acá, miraba para allá, Mampuán era comida, era muy rico, y por eso algo que también resaltó mucho en las tejedoras y que me motiva también, una de las cosas que más me motivó que no dije, Juana, Sí. es esa comida. Sí, la comida cuando Juana me dice, porque Juana me dice, Jani, vamos como mujeres tejiendo sueños y sabores también, no somos reconocidas por nuestros sabores, nuestras Sí, comidas. claro. Entonces viene y me pone a hacer un sancocho de pescado. Uy, qué delicia. Empezando en el grupo. Sí. Y Van a hacer una grabación. sí, vamos a hacer una grabación. Sí. Dios mío, y me pone a hacer esa sopa de pescado. Y bueno, dice que Juan hizo el sancocho de pescado más delicioso de su vida que se ha comido. Entonces, bueno, dijo, en el arroyo. Sí, en el pleno arroyo. Dice, pasaste la prueba. Entonces, pues, por eso es que la comida es cultura. La comida es cultura, y una de las cosas que, sobre todo nuestro tejido y la comida, que es algo que va a estar de la mano con el museo. Entonces, pues... Dios me conceda ir a visitarlas y a ir al museo. Ojalá. Sí, señora, así va a ser. Si Dios quiere. Listo, seguimos con la señora Rosalida. Aquí sigo. Ahí estás. A A ver, ¿te puedes ver, por favor? ¿Cuál pregunta? No la he hecho. Que no te estoy La viendo. pregunta. Sí, es la misma para todas, que se la repita. ¿Qué has hecho para preservar la cultura como tejedora? Bueno, enseñarle a mis nietas, Ujú. enseñarle en mente, enseñarle a mis bisnietos que ya nacieron, es para que se conserve la cultura, no sea que en vuelta de 2, 3, 4, 20, 50 años yo parta y ya quede el negocio de mi abuela ahí, las telas ahí para el carro de la basura. Sino que, no, mi abuela se fue, pero aquí estamos nosotros vamos a seguir adelante. O sea, son mis sueños, mis ideas. Y por eso les estoy enseñando. Doña Elisa. Claro que sí, sí va a ser. Sí, Señora, gracias. verdad que sí. ¿Y Paula? Bueno, yo siento que lo que se ha hecho como para preservar esa historia de la tejedora, bueno, cuando comenzaron, que iba Juana, Gladys, Alexandra y Tatiana a visitar talleres a otras comunidades que fueron víctimas del conflicto, haciendo sanidad del trauma, haciendo la réplica de lo que nosotros habíamos recibido y cómo sanemos ese trauma que nosotros nos ganemos por el conflicto armado. Entonces ellos fueron dando esa réplica y ayudar a esas personas a sanar ese trauma. Entonces yo siento que con eso lo sembraron y con eso quedará en la historia el recuerdo de las tejedoras. Así va a ser, sí, señora. Ya son historias. Y Sí. van más para adelante.
Listo, gracias, Paula. Entonces sigo contigo. La última pregunta y no las molesto. Quinta pregunta. ¿Consideran que el desplazamiento forzado ha tenido un impacto cultural en Colombia? Un impacto cultural en Colombia. Bueno, yo creo que sí. Porque, bueno, cuando antes nosotros desplazarnos, cuando yo como niña veía por televisión, ¿no?, que hubo un desplazamiento en tal parte, yo sentía que eso a nosotros no nos iba a alcanzar porque eso se escuchaba por allá, para mí como en otro mundo. No, eso aquí en Mampujar no va a llegar, pensaba yo en mi ignorancia de niña. Y cuando se dio que llegaron esa gente, bueno, cuando nosotros comenzamos a verlo, pensábamos que eran personas del ejército. Estaban en el cerro de Federo, el famoso cerro de Federo, y llegaron, no, que vamos a hacer una reunión en la plaza, se identificaron. Entonces yo siento que eso marca, porque es algo que de pronto uno no se espera. Bueno, y gracias a Dios en Mampujar no hubo masacre. Están llamando en ese centro. Bueno, como te estaba diciendo, en Mampujar no hubo masacre, a pesar de que ellos llegaron, que iban a deshacer, que hasta los niños de teta iban a llevar. Entonces yo siento que eso eso marca horriblemente a la persona que vive el suceso. Bueno, y también hay personas que no la viven, pero por medio de pronto que como cuando nosotros llegamos aquí a María la Baja, muchas personas también fueron víctimas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos, que nos asignaron en el colegio, estaban los estudiantes siendo víctimas indirectas, porque por estar nosotros ocupando el colegio, ellos no podían recibir sus clases, los padres estaban muy enojados por medio de eso. Entonces yo siento que eso es algo que, sí, como dijo Juana, trae conflicto y deja muchas marcas en el alma. ¿En lo cultural perdiste o sientes que se perdió todo? La cultura, lo que estábamos hablando, las tradiciones, sí, todo lo cultural, ya cuando uno se desplaza a otro lugar, ¿qué impacto tiene en una comunidad que es desplazada? Si estaban acostumbrados a una cultura, a una forma de vestir, a una forma de hablar, a una forma de cantar, de comer, y cuando se desplazan, ¿qué pasa? Bueno, sí, se rompe la cultura, se rompe el tejido social, porque ya no es lo mismo, porque de pronto allá en Mampujar tenemos la costumbre de que yo no tenía el vestimenta, pero el vecino lo tenía. No tenía necesidad de comprarlo porque llegaba, vecino, denme una yuca, denme esto. Y así había, ¿cómo decirlo? Había comunicación, una muy buena comunicación entre las personas. Al llegar acá a María la Baja, ya de pronto que la gente se hace indolente, no le duele de pronto lo que le pasa al otro, porque de pronto estoy pendiente en lo mío, que de pronto mis hijos tienen esta necesidad y yo no voy a darte el bastimento, porque si te lo doy hoy, ya mañana que comen mis hijos. Entonces siento que sí. Sí, total. Gracias, Paula. Okay. Señora Rosalía. Moriría de calor. ¿Consideras que el desplazamiento forzado rompe con la cultura al Está desplazarse a descargando otro el país? teléfono. Dígame. ¿Consideras que el desplazamiento forzado ha tenido un impacto en la cultura en Colombia? Sí, sí lo ha tenido. Principalmente cuando se viven estas experiencias, bueno, hay mucho conflicto, hay mucha guerra, hay mucha pelea, hay mucha incomprensión. Cada quien quiere tirar para donde él mismo, y es rara donde se encuentra
No por exaltar este equipo, no. Pero es raro donde se encuentra un equipo donde la una procura para ella, pero también procura para las demás. Entonces, si usted, por ejemplo, dice un ejemplo, a Pabla, necesito 10 tapices. Pabla no dice, esto los costo yo solo en mi casa. No, esto va a la líder, luego se reparten. Si hay 5 grupos, bueno, cada grupo agarra 2 tapices y trabaja los tapices, los 10 tapices. Y cuando viene el incentivo, partimos. Qué bueno. Porque cada quien va a obtener. Entonces, para mí esto es un tejido social. Y esto se dio a base de ¿qué? A base del desplazamiento, donde nos aprendimos a conocer tal y como éramos. O sea, otra vez la llamada, cóntala. Habla, otra vez llamada. Ay, ¿qué espera que se cuelgue? Entró una llamada. Tranquila, no te preocupes, ya estamos terminando. Siéntalo, sí, güey. Estaban estas pelas aquí y tenían un papayero partido aquí de todo vuelto nada. Pues sí. ¿Qué te iba a decir, Entonces, Rosalía? aquí, a base del desplazamiento, aprendimos a conocernos tal y como es y a entender quién vale la pena seguir y por quién hay que estar pendiente. Se está descargando el teléfono totalmente. Listo. Ay, Dios mío. ¿Qué te iba a preguntar antes pero de habla. Bueno, Sembrando Paz ha venido adelantando un ¿Qué proceso. te iba a preguntar? ¿Qué sientes tú que culturalmente se rompió cuando te desplazaste En un tema de tu cultura? O sea, la comida, o sea, que no se volvió a escuchar en los niños, o sea, los a nivel organizativo. culturalmente que se perdió. Se perdieron muchas cosas, sobre todo nuestra privacidad, nuestras cosas, plata, la casa, los animales, y bueno, en mi caso, vida, mi hijo. Pero de aquí quién, porque veremos todo por tanto en los sueños. Gracias, Rosalía. Como yo nunca vi. Bueno, mi amor, a la orden. Placer. Tengo que ir a darles un abrazo. A ti nomás. Bueno, ¿cuándo viene a dárnoslo en vivo y directo? Yo quisiera ya estar allá con ustedes. Dándole muchos abrazos y también, bueno, de todas maneras, si sea por ahí, lo recibimos. Gracias a Dios. La tecnología está enorme. Que no sé dónde está, pero aquí estamos frente a frente. Estoy acá en Bogotá, pero si Dios quiere, pronto voy a hacer el esfuerzo y voy a ir a conocerlas. Lo que ustedes hacen sobre y les voy a mostrar lo que estoy haciendo para ustedes. Mandamos a pintar acá. Bueno, chao. Gracias. Un beso. A Dios ustedes. las bendiga y las quiero amamos mucho. Amén. Saludos, Juanita. Chao. Chao, mi amor. Chao, chao. Chao. Bueno. Pásame, Pablo ahí. Gracias, mami. Caliente. Bueno, gloria a Dios. Bueno, dentro de Ahora los- sí. de los- Espera un momentito que te voy a decir que una cosa.